Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 10 de julio del 2023. Damos inicio con una retroalimentación de lo que vimos el día viernes y posteriormente pasamos a ver el tema de desarrollar el día de hoy, que es sobre la disposición final, que es el último paso de la gestión documental. Listo, entonces, con relación a lo que vimos el día viernes, fueron dos temas importantes. Uno que tenía que ver con la normatividad, donde hablamos de la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivo. Hablamos, les hice un pequeño resumen de toda esa ley, donde pues se destacan, digamos, como las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, a quién va dirigida esa ley, que solamente las entidades públicas. Eh, mm, que digamos que todos los colombianos tenemos derecho de ir a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, mm, todo ese tipo de cosas que el Archivo General pues es el principal ente, pero de ahí nacen otros archivos, los cuales les ayuda a él a controlar y a estandarizar todos los procesos de la gestión documental de nuestro país. Entonces eso prácticamente es como lo principal. Hay muchas otras cosas. Hablábamos también de otras leyes, la ley 527 que habla sobre el comercio electrónico, la 1266 que habla sobre la habeas data, que es el cuidado de los datos personales, y la 1273 que habla sobre los delitos informáticos. ¿Listo? También hablábamos sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Estos cuidados, yo les hablé sobre tres ítems importantes que son el gestor documental, el papel o el documento y la infraestructura. Entonces, con relación al gestor documental, pues son todos esos elementos de protección y cuidado que debe tener para cuidarse tanto a él como a la persona, como cuidar los documentos que está manipulando, entre los cuales está gorro, gafas, tapabocas, guantes, etcétera. ¿Listo? También vimos lo del papel, los cuidados que hay que tener con relación a cómo hacer adecuadamente los agujeros con la perforadora, qué tinta utilizar, qué ganchos no se deben utilizar, ¿sí? O sea, evitar utilizar cualquier tipo de ganchos y todas esas cositas. Y con relación a la infraestructura, ¿cuáles son esas características que debe tener el lugar donde va a estar ubicado el archivo para que esos documentos se puedan conservar adecuadamente? Entonces hablábamos de la ventilación, de que no puede estar ni muy alto ni muy bajo, con relación a por cuestiones del clima, el mantenimiento y etcétera. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día viernes. Vimos y pues las actividades que debían entregar para ese día o las sí. Entonces eran pregunta número 4 y actividad número 4. Con relación a la pregunta, pues les hablaba sobre la ley de los delitos informáticos, cuál era el objetivo, y con relación a la actividad debían hacer unas consultas de unas leyes y aparte de eso hacer un resumen de los cuidados que hay que tener para la gestión documental. ¿Listo? Entonces no sé si tuvieron algún inconveniente con respecto a esas entregas o todo estuvo claro. ¿Todo estuvo claro, chicos? ¿Tuvieron algún inconveniente? Ok, listo. Entonces todo lo entregaron, ok, la actividad del jueves. Listo, entonces para hoy vamos a ver, como ya les había dicho, la disposición final. El tema de hoy es disposición final, que tiene que ver con el último paso de la gestión documental. Este tema de la disposición final es una decisión que se debe tomar cuando el documento ya cumplió con el ciclo de vida. Recuerden que cuando hablábamos del ciclo del documento, yo les dije que cuando llegaban al archivo central empezaba a correr el tiempo del documento, ¿cierto? Cuando este tiempo ya termina, culmina, en ese espacio del archivo central es que se toma la decisión.
Por eso yo les decía, el 97-98% solamente llegan hasta ahí, hasta el archivo central. Pocos cruzan la línea y pasan al archivo histórico. Esa decisión de que si yo voy a tomar esa decisión que tomo para que se guarde para siempre es cuando cruzan esa línea y pasan a guardarse al archivo histórico. Solamente cuando tomo esa decisión. De resto, todos los documentos mueren en el archivo central. ¿Listo? Cuando cumplen su ciclo. Entonces, cuando cumplen su ciclo, pues hay que mirar qué se va a hacer con ese documento, porque no lo podemos mantener guardado ahí años y años y siga guardado y siga guardado y siga guardado, porque ¿qué va a hacer? Que me va a tomar espacio, espacio que yo necesito para los otros documentos que van llegando. ¿Listo? Entonces, por eso es un ciclo. Van saliendo unos, van entrando otros documentos. ¿Listo? Entonces toca mantener, digamos, como en ese movimiento el archivo, de ir sacando para abrir espacio a los que vayan llegando. Entonces, hay esas decisiones que son, o qué opciones de decisiones hay al momento de tomar para un documento que ya cumplió con su ciclo. ¿Sí? Entonces, está la opción de conservarlo en su totalidad, que es cuando el documento pasa a guardarse al archivo histórico, solamente con esa opción. La otra opción es escaneo, que es pues escanear el documento para digitalizarlo. La otra opción es eliminarlo, ¿sí? La otra opción es la microfilmación. Esa microfilmación es una opción que todavía lo hace el Archivo General de la Nación, pero como tal es poco ya usado porque pues ya apareció el escaneo que es casi prácticamente igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es la microfilmación? La microfilmación es un proceso que se le hacen a los documentos, que es como tomarle una foto, ¿sí? Entonces, si hay alguien de acá de la vieja escuela, conocen los rollos fotográficos, ¿cierto? De esos que uno lo colocaban en la camarita, le tomaban la foto y así como quedó, quedó. Si quedó con el ojo por allá encaramado, así quedó. ¿Listo? O sea, no había forma de revertir esa foto y volverla a tomar para quedar más bonito. Entonces, así es la microfilmación, sino que a gran escala. Es un rollo fotográfico como así de este tamaño, que aproximadamente puede guardar entre unas 2.500 a 3.000 fotos, ¿sí? Y es un aparato donde en la parte de arriba colocan el rollo sobre, digamos, como sobre especie como de una mesa, hay un vidrio y debajo de ese vidrio está como la camarita, ¿sí? Todo eso está conectado entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Sobre el vidrio, muy lentamente se van pasando los documentos y la camarita por debajo va tomando la foto y la va guardando en el rollo fotográfico, ¿sí? Entonces es eso, es como si estuvieran escaneando, pero en vez de escaneo son foticos. Entonces, ¿qué pasa con ese rollo? Ese rollo terminan de llenarlo, lo sacan, pasan a un control de calidad. Y como ya les había dicho, la foto como quedó, quedó, ya no hay forma de arreglarlo. Entonces pasan por un control de calidad donde revisan una serie de características que debe tener la imagen, que esté clara, o sea, que esté nítida, que, bueno, se pueda ver todo, en fin. Si hay una sola foto que no cumple con los estándares de calidad, el rollo se desecha y vuelven otra vez a empezar con otro rollo nuevo. Entonces, ese proceso es un poco complejo y pues el Archivo General de la Nación todavía lo hace, pero pues no sé por qué lo hacen todavía, porque es un poco complejo y yo creería que pues es más fácil pues escanear los documentos. ¿Listo? Y por último, la última opción es la selección, que es otra opción un poco inusual, porque es cuando el documento cumplió con su ciclo, ¿sí? Y hay que tomar ya una decisión, ¿cierto? Pero no sabemos qué decisión tomar. No sabemos qué hacer con esos documentos. Entonces, sencillamente dejan en la opción de selección, como en stand-by, ahí a un ladito, ¿sí? Guardados en el archivo central, pero están ahí esperando
que se sepa qué se va a hacer con ellos. Entonces pueden pasar un día, una semana, un mes, un año, esperando el proceso de qué se va a hacer con ese documento. ¿Listo? Entonces, pero es un poco inusual porque pues normalmente ya todos los procesos internos de las empresas ya son rotativos y ya se sabe qué hacer con los documentos y qué tipos de documentos y todo eso. A no ser que sea de pronto un documento especial que ya pues se pueda tomar esa decisión. ¿Listo? Entonces, em, entonces, ¿qué? Entonces, la decisión que se tome sobre los documentos se debe hacer por medio de una tabla de retención documental. Así se llama el documento. Es un proceso que se hace en las empresas para lo último hacer una tabla de retención documental, que es donde se le dice a los del archivo qué hacer con los documentos, ¿sí? O con uno, con dos, con una serie de documentos, en fin, listo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando ya ese documento, o sea, o cuando se toma ya el último paso, se hace el último paso de la disposición final, es porque el documento ya ha pasado por el archivo de gestión y el archivo central. O sea, el documento debe estar en el archivo central para hacer todo el proceso de la tabla de retención documental. ¿Por qué? ¿Por qué no en el archivo de gestión? Porque ustedes todavía no saben cuánto tiempo va a durar el documento en el archivo de gestión. Puede que sea una factura que va a pagar a 30 días y yo hago el proceso con ese documento. Digo, ay, ya va a cumplir 30 días, entonces ya cumplió 30 días, entonces por favor elimínemela. Primero no la pueden eliminar porque no ha pasado por el proceso del ciclo vital de documento y debe permanecer 5 años, ¿cierto? Segundo, ¿y si qué tal que el cliente no venga a pagar esa factura a los 30 días? Pasaron 60 días y tampoco ha llegado a cancelar la factura. Pasaron 90 días y todavía nada. Y esa factura todavía sigue en el archivo de gestión. No sabemos cuánto tiempo va a durar un documento en el archivo de gestión. Puede durar, como puede durar días, como puede durar meses dentro del archivo de gestión, o llegase el caso ya algo muy extremo hasta años. Entonces, eso es algo volátil que no podemos tener en cuenta. Por eso solamente se hacen con los documentos que están en el archivo central. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a entrar en material. Vamos a ir a trabajo en clase. Vamos a ir a material, donde están todas las guías. Y ahí van a encontrar un documento que se llama plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, van a abrir ese documento. Cuando ustedes lo abren, el documento no da la opción de descargarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí en el recuadro gris, a mano derecha, al lado del icono de la impresora, hay 3 puntos. Dan clic sobre esos 3 puntos y le dan en abrir en una ventana nueva. ¿Listo? Cuando abren una ventana nueva, ahí mismo en el recuadro gris, al lado del icono de la impresora, ya da la opción de descargar, que es la flecha que está señalando hacia abajo. ¿Listo? Lo descargan. Lo descargan y pues abren el documento. ¿Listo? Eso para los que están trabajando desde el computador. ¿Qué pasa, señora? Plantilla de Excel. Plantilla de Excel dice. No, ve, tienes que ir hasta el final, final. Vas a donde dice material de la semana, das clic ahí y ahí vas a
encontrar el documento. Sí, listo. Entonces, para descargarlo, pues le dan clic sobre el documento, van acá a mano derecha los tres punticos y le dan en abrir en una ventana nueva. Él abre en una ventana nueva y ya ahí le da la opción de descargarlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esos son para los que van a trabajar desde el computador. ¿Qué pasa desde el celular? Si ustedes son muy expertos manejando el Excel en el celular, pues lo pueden trabajar. Pero, bueno, en mi caso, por ejemplo, es muy cansón trabajar el Excel desde el celular. Entonces, no me gusta. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Las opciones son que pues hagan los, digamos, los cuadritos, ¿sí? Hagan los cuadritos y desarrollen la actividad o sencillamente pues puedan dirigirse a, de pronto si pueden, ¿no? No es que les esté mandando, dirigirse, digamos, a una miscelánea o, sí, o una papelería e imprimir los cuadritos que les voy a mostrar ahora para que los diligencien. ¿Listo? A mano. Entonces, ya les muestro cuáles son los cuadritos que ustedes deben hacer. ¿Listo? Entonces, ustedes ya tienen abierta la plantilla de Excel. Y ustedes pueden ver acá en el Excel, en la parte inferior, en la parte de abajo del documento, hay dos pestañas azules, ¿cierto? Esas dos pestañas azules son las que ustedes deben diligenciar. Si ven que están desocupadas esta, está desocupada esta otra y esta otra. Entonces son un total de 3 plantillas. Listo, si las van a ir de pronto a imprimir, pues le dicen que pues se las impriman por ambas caras de la hoja. ¿Listo? Por ahí alguien levantó la manito. Yuri. Pero, ¿ya la descargaste en el computador? No, ¿me parece? Sí. Ok, entonces son las dos últimas. Si puedes ver, ahí, sí, hay una que dice ejemplo, lista de documentos, ejemplo, instrumento archivístico, y las otras son los mismos nombres, pero sin la palabra ejemplo, sino lista e instrumentos. Esas son las dos, ¿listo? Bueno, entonces, esas dos que no tienen la palabra ejemplo son las que ustedes deben diligenciar. ¿Cómo las van a diligenciar? Con lo que yo les voy a explicar cómo hacerlo. Si quieren, lo pueden ir a hacer, haciendo con un documento y después ya con más calma hacen el resto. ¿Listo? Al momento, al tiempo que yo les voy explicando. Entonces, para los que lo van a hacer a mano, pues tienen que hacer este cuadrito con este cuadrito pequeño acá abajo, este otro cuadro con estos cuadritos pequeños de abajo y por último, la tabla de retención documental, que es todo este cuadrito. ¿Listo? Si lo van a ir de pronto a una miscelánea, que se lo impriman, que se lo acomoden a que quede esto en una sola cara. Puede ser en forma que se lo giren y quede en forma vertical. Bueno, que quede en forma horizontal más bien, sí. ¿Listo? Es de la hoja. Y este otro, y estos otros dos que queden en una sola cara de la hoja por el otro lado. ¿Listo? Que se lo impriman en una sola hoja. Igual ustedes les van a tomar la fotico, no me lo van a entregar en físico ni nada de eso. Entonces, para que no, digamos, no vayan a gastar tanto. Y que se lo impriman a blanco y negro, para que evitar los colores y todo eso. ¿Listo? No hay problema. Sí lo van a hacer así. Entonces, ahora vamos con el ejemplo. Entonces me van a poner cuidado. Para llegar a la tabla de retención documental,
hay que hacer la plantilla de lista de documentos, que es como su palabra lo dice, donde vamos a listar todos los documentos que entre comillas tiene la empresa, ¿sí? Donde se listan todos los documentos. Vamos a hacer el cuadro de clasificación documental. Y por último, esto nos va a llevar a realizar la tabla de retención documental, que es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con un documento cuando éste está en proceso de terminar su ciclo de vital o su ciclo de vida, o sencillamente ya terminó su ciclo de vida. Porque yo digo en un proceso, digamos que el documento ya le falta un año para cumplir su ciclo de vida. Entonces podemos ir adelantando trabajo. Por ejemplo, si queremos escanear esos documentos, pues los vamos escaneando, ¿sí? Para tenerlos ya listos para cuando cumplan el tiempo, ¡prum!, se eliminan, ¿sí? Entonces es eso. Entonces vamos a empezar con la lista de documentos. Entonces la lista de documentos, como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. 9 columnas, las cuales 3 están ligadas entre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a este cuadrito de acá abajo se va a diseñar, no, a llenar los 3 cuadritos de acá arriba. Y ya lo vayan a ver cómo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es diligenciar este cuadrito pequeño que está acá abajo. Entonces, me voy a adelantar un poquito y les voy a explicar la actividad que deben hacer para que vayan pensando, vayan escribiendo ahí en el cuaderno, en un papelito, bueno, en la servilleta que tengan ahí al lado, qué es lo que deben hacer. Primero, deben pensar en una empresa ya existente. De todas las empresas que existen en el mercado, pensar en una. Listo. Ya pensaron en una de textil, de supermercado, de, bueno, en fin, cualquiera. Ahora, después de pensar en la empresa, van a pensar en 5 tipos de documentos. 5 tipos de documentos. ¿Qué son los tipos de documentos o cuáles son los tipos de documentos? Cartas, memorandos, circulares, actas, informes, incapacidades, facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, cotizaciones, ya llevo 10, permisos, capacitaciones, pedidos, órdenes de trabajo. Bueno, ya hay nombre como unas 13 tipos de documentos. Van a seleccionar 5 básicos. Los básicos, ¿cuáles son? Facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, informes, actas, los memorandos que se le hacen a los empleados, las cartas, em, así general que utilice todo cualquier empresa, cartas, incapacidades, ahí ya llevo como 8. ¿Listo? Van a tomar 5. Listo, ya tienen pensado los 5 tipos, ¿cierto? Ya los escribieron ahí por un ladito, en un cuadernito, sus 5 tipos de documentos y el nombre de la empresa. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Escriban el nombre de la empresa, cualquier empresa, la primera que les venga a la cabeza. Y van a escribir 5 tipos de documentos ahí en una hojita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá, en este cuadrito, los 5 tipos de documentos que seleccionamos. Entonces, yo voy a colocar facturas de venta. Yo agrando un poquito esto. Cotizaciones. Y voy a colocar
pedidos. Listo, yo voy a trabajar 3 tipos de documentos. Ustedes llenan los 5. Vayan haciendo el ejemplo con uno solo. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a colocar acá en código de serie? Ustedes van a crear un código de 2 dígitos, cualquier código, que identifique ese tipo de documento. ¿Sí? ¿Por qué lo van a crear ustedes? Porque pues no se van a poner a buscar, en mi caso, que es Coca-Cola, la empresa, voy a poner a buscar para esa empresa cuál es el código de las facturas de venta. Empezando, si me sale, corriendo con suerte. Si no, pues imagínense cuánto tiempo me va a llevar. Entonces lo van a inventar ustedes, lo van a crear ustedes, ¿listo? Entonces yo voy a colocar 23, 23, 14 y 31. Listo, ya creé los códigos. Ahí, hasta ahí bien, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, estas 2 columnas, estos 2 columnas de este cuadrito, tienen el mismo color de estas dos y los mismos nombres, ¿cierto? Entonces, esa información que colocamos en ese cuadrito la vamos a pasar a este otro cuadrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Facturas de venta. Ay, ¿qué pasó? No está ajustado. Entonces, el 23, el 14 es cotizaciones y el 31 pedidos. Listo. ¿Hasta ahí claro? Chicos, ¿ahí claro? Listo. Vayan haciéndolo con un solo documento para que no se vayan, digamos, a enredar y ya el resto lo hacen con más calmita. Ahora vamos a empezar a llenar la tabla. ¿Listo? Entonces, en ítems, ¿qué va? Van a colocar los números 1, 2, 3, en el caso de ustedes 4 y 5. Van a enumerar los documentos. En el área que van, en el área van a colocar a qué área o a qué departamento de la empresa pertenece ese tipo de documento. Por ejemplo, las facturas de venta. ¿A qué área pertenece? ¿Quién me dice? Una factura de venta. ¿Quién maneja ese tipo de documento? No. ¿Quién ¿Y facturación de qué departamento pertenece? Contable. Contabilidad. Ellos son los encargados de manejar todo lo que son facturas de venta, facturas de compras, recibos de caja, todo lo que tenga que ver con documentos contables, ellos manejan. ¿Listo? Las cotizaciones. Entonces, área comercial, ¿cierto? Y pedidos, área comercial. Porque eso quedó tan chiquito. Comercial. ¿Listo? Si son del mismo departamento, no pasa nada. ¿Listo? Como este puede ser del área comercial, como puede ser del área, no, comercial, yo creo. Entonces, en la subárea van a colocar, si la hay, van a colocar la subárea donde viene ese documento. A veces en contabilidad utilizan la que dijo su compañera por ahí, facturación, ¿cierto? Ellos son los encargados de manejar todas las facturas de la empresa, sean de compras, sean de ventas, las facturas. Facturación. Pero en casos no utilizan, no tienen esa subárea. ¿Sí? Entonces, sencillamente, pues contabilidad. Vuelven y colocan. ¿Listo? Por ejemplo, comercial, una subárea donde manejen cotizaciones.
¿no? Entonces no hay comercial, entonces coloco lo mismo. Igualmente acá abajo comercial. Y listo. Si no hay una subárea, sencillamente colocan la misma área, la colocan acá en la subárea. ¿Listo? ¿Claros ahí? Listo. Ahora vamos con la siguiente columna. Entonces, acá voy a agrandarlo más porque acá sí necesito que me pongan cuidado. Acá dice que es la subserie documental, o sea, subserie de esta serie que está acá. ¿Cómo sabemos cuál es la subserie? Entonces dice acá abajito, dice que la subserie documental es la clasificación o la organización de los tipos de documentos, o sea, de la serie documental. Entonces es como sacar de un grupo grande, sacar un grupo pequeño y listarlo. ¿Sí me entienden? Porque si yo estoy hablando de facturas de venta, yo estoy hablando de todas las facturas de ventas habidas y por haber. De todas, todas, todas. Las que se hicieron hace un año, 2 años, como las que se hicieron ayer. O como las que se están haciendo hoy. De todas las facturas de venta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar solo un grupito de esas facturas de venta y las voy a poner en esta lista. Entonces, ejemplo, facturas de venta del, facturas de venta del año 2000, 2018. Acá, cotizaciones enviadas, porque pueden ser recibidas, de, del mes de enero, no, mes de junio de 2023. Y aquí, pedidos realizados de de junio, no de julio, es julio a diciembre de 2022. Entonces, si ven que estoy destacando solo un grupito, ese grupo ustedes lo pueden distinguir como año, en meses, en periodos como bimestre, trimestre, semestre. ¿Sí? En el caso de julio a diciembre, pues es un semestre. ¿Sí? Lo pueden escribir así o pueden decir pedidos realizados en el segundo semestre del año 2022. Ya se sabe que el segundo semestre es de julio a diciembre. ¿Sí? Diciembre. Entonces es eso, sacar un grupito de esos que están en general. Entonces, claro ahí. Chicos, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, ahí como ya pueden ver, ya estamos como en la mitad o más de la mitad del cuadro. Solo nos faltan estas tres últimas columnas. Entonces, ¿cómo se diligencian esas tres últimas columnas? Entonces, se diligencian ciclo vital de documento, conservación y grado de frecuencia de consulta o de utilización de los documentos. Entonces, el ciclo vital del documento, acá vamos a manejar si es archivo de gestión o archivo central. Solo deben aparecer esas dos, porque recuerden que archivo histórico no puede aparecer acá porque no está dentro de este proceso, porque eso ya es cuando al final es una decisión que se toma para guardarlo allá en el archivo histórico. Entonces, archivo de gestión y archivo central.
¿Quién determina dónde está guardado el documento? Pues la fecha que ustedes le colocaron, ¿cierto? Por ejemplo, facturas de venta del año 2018. ¿En qué archivo está? ¿En qué archivo está? ¿En el archivo de gestión o en el archivo central? En el central. ¿Listo? Porque ya llevan prácticamente, ya se va a cumplir 5 años del documento. Entonces debería ya estar guardado hace rato en el archivo central, ¿cierto? Pero tengo unos documentos que son del mes de junio del 2023, que son unas cotizaciones. ¿En qué archivo está? ¿Archivo de gestión o archivo central? En el archivo de gestión. ¿Por qué está en el archivo de gestión? Porque son cotizaciones del mes pasado. Y lo más probable es que todavía no se lleven a cabo esas cotizaciones. ¿Sí? O sea, no se sepa si van a comprar, si van a esto, qué es, ¿sí? Entonces todavía están ahí en el archivo de gestión porque todavía no han cumplido con el objetivo por el cual fueron creadas. ¿Listo? Ahora, pedidos realizados de julio a diciembre del 2022. Archivo de gestión o archivo central. En el archivo central. Para nosotros va a estar en el archivo central, como puede que para algunas empresas esté todavía en el archivo de gestión. Eso depende qué tan eficientes y productivos sean internamente en las empresas, porque puede que todavía la gente no es eficiente, no trabaja adecuadamente y todavía esos pedidos están en el archivo de gestión. Como pueden que la gente es muy pila, que tiene trabajando y todo eso ahí en comercial, muy eficiente esas personas que trabajan ahí en el área comercial. Entonces ya esos pedidos ya están cerrados y ya están en el archivo central. Entonces eso también depende qué tan eficientes sean los procesos internos dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces ya colocamos de acuerdo al tiempo, ya colocamos si está en el archivo central o en el archivo de gestión, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llenamos estas dos columnas? Acá abajo hay un cuadrito que habla sobre la conservación y la frecuencia de consulta de los documentos de acuerdo a el ciclo vital que tengan. Entonces, si están en el archivo de gestión, pues su conservación es útil y su grado de frecuencia es muy activo. El grado de frecuencia de consulta es activa. Cuando están en el archivo central, su conservación pasa a ser importante, o sea, ya no es útil porque pues ya no se utilizan, ya no se necesitan estar revisando ni nada de eso, sino pasan a ser importantes porque pasan a cumplir con su ciclo en el archivo central. Y el grado de frecuencia de consulta es semiactiva. Ya casi no se consultan, ya baja un poquito la revolución con respecto a la consulta de esos documentos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a llenar estos cuadritos. Entonces, archivo central. La conservación es ¿qué? Importante. Y el grado de frecuencia de consulta o utilización es semiactiva. Listo. De gestión, útil. Y el grado de frecuencia de consulta, activa. Y la otra, pues igual que el primero, importante y semiactiva. Listo. Y como pueden ver, ya terminamos de diligenciar el primer cuadro.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Listo. Ojo, ustedes no van a salir unos duros sabiendo todo este tema, que ya se pueden ir a trabajar a un archivo. No. Ojo, esto es más como para que ustedes conozcan un poquito el proceso, que cuando ustedes vean una tabla de retención documental digan, ah, yo conozco ese documento, más o menos se llena de esta forma. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a esto son personas que ya tienen experiencia, han estudiado, eso uno no lo aprende, digamos, en 2 horitas de clase, no, listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Es más como de conocimiento de ustedes y pues, digamos, tengan al momento, digamos, de llegar a una empresa y que se les presente alguno de estas plantillas o algo, ustedes digan, ah, yo más o menos sé cómo trabaja, pero más sin embargo, explíqueme cómo se hace, ¿sí? Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Listo, ya hicimos la lista de documentos. Ahora vamos a pasar a hacer el cuadro de clasificación documental. Ese cuadro de clasificación documental, mmm, como ustedes pueden ver, ya se los voy a agrandar más para que lo vean. La mayoría de columnas nosotros ya tenemos la información. Nosotros ya tenemos el área, el código de la serie documental y la subserie documental, ¿cierto? Esa información ya la tenemos. Lo único que no tenemos son código del área y código de la subserie documental. Es la única información que no tenemos. Aquí en número, la primera columna, pues van a colocar otra vez, van a enumerar los documentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a pasar la información. Entonces, en el área, pues va contabilidad, comercial y comercial. ¿Listo? Espérenme, yo copio esta cosa. Listo. Ahora, ¿cuál es la otra columna? El código de la serie y la serie documental. Entonces va 23 facturas de venta, 14 cotizaciones y 31 pedidos. Entonces voy a colocarlos acá. ¿Listo? Y por último, la otra información que tengo son la subserie documental, que son facturas de venta del 2018, cotizaciones enviadas del mes de junio del 2023 y pedidos realizados de julio a diciembre del 2022. ¿Listo? Y ya tengo casi completo el cuadro de clasificación documental. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esos cuadritos que nos hacen falta? Entonces, en el código del área, pues vamos a crear nosotros, vamos a inventar unos códigos de 3 dígitos para el área. Es el código que va a identificar el área de donde vienen los documentos. A veces esos códigos son los mismos cuando uno llama en los conmutadores, que uno llama y le dicen, si conoce la extensión, márquela. Ese tipo de números a veces son los mismos números, los mismos códigos que internamente en la empresa identifican de qué área son los documentos. O de, sí, se le dicen, ay, es que viene del área 322. Ah, ese es el área, digamos, de contabilidad. Ya saben el código, ya saben de qué área. Entonces, igualmente no se van a poner a buscar por internet, sencillamente lo van a crear ustedes. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que esta área es la 214, no, 225, 106 y la 314, 316. Listo. Ese número no me gusta. 335. No, eso fue muy. Listo.
Entonces, evitar esos números como el 000 o el 111 o el 222 o el 999 o el 666 o ese tipo de números que como que no, ¿sí? Eso poco lo utilizan dentro de las empresas, ¿listo? Entonces, para que se vea, digamos, eh, más como coherente, ¿listo? Ahora, ¿qué va en código la subserie documental? En código la subserie documental va un código que identifique esta subserie documental. Ojo, 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 ojo. Espere que voy a arreglar acá un poquito eso. No van a crear un código cualquiera como FGH345. Ese código no me dice nada de la subserie documental, ¿cierto? No me dice nada. Entonces los códigos van a ser ligados al nombre de la subserie documental. Ejemplo, facturas de venta del año 2018. ¿Listo? Ese código me tiene que decir qué es esa subserie documental. ¿Listo? Por ejemplo, cotizaciones enviadas en junio de 2023. Pedidos realizados de julio a, a diciembre de 2022. ¿Listo? Algo que me diga de qué trata la subserie. ¿Claro ahí? ¿Qué es lo que deben hacer en esas dos columnas que no tenemos la información? ¿Listo, Sandra? ¿Los demás? ¿Está claro? Claro, claro, claro. Ok. Entonces, ya estando ahí claro, entonces, como pueden ver, ya diligenciamos el segundo cuadro. Fue como más rapidito, ¿cierto? Porque ya teníamos la mayoría de la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hacer la tabla de retención documental? Ojo, entonces, van a ir al primer cuadro y van a hacer como si tuvieran un resaltador. Si lo hacen a mano, con un resaltador o con un colorcito lo pintan, van a seleccionar solo un tipo de documento que esté en el archivo central. Ojo, porque recuerden que las tablas de retención documental solamente se hacen con el archivo central. Entonces, yo voy a seleccionar esto. Entonces es como si tuviera un resaltador. Entonces miramos acá más colores. ¿Listo? Lo resaltan ustedes ahí o en una hoja si lo hacen a mano con un resaltador o sencillamente con colorcito, seleccionan uno que esté en el archivo central. Ese mismo vamos a coger acá en el cuadro de clasificación y también vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? Entonces, con ese solo documento es que vamos a trabajar la tabla de retención documental. Con solo uno. ¿Listo? Entonces, dice acá, ahora vamos a hacer este cuadrito de acá abajo. Dice lo siguiente. Que coloque aquí el código del área, el código de la serie y el código de la subserie documental de ese documento que seleccioné. Entonces, código del área. ¿Cuál es? 208. Código de la serie. 23. Y código de la subserie.
2018. Listo. Ahora dice que debo unir esos tres códigos en este cuadrito. Entonces coloco 208-23- factura de venta. Listo. Ya tengo un código, ¿cierto? ¿Qué me dice ese código? Que son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del 2018. Más información no necesito, ¿cierto? Ahora dice que este código hay que pegarlo o hay que escribirlo en la tabla de retención documental. Entonces les presento a la señora tabla de retención documental. Pero les arreglo, que es que esta se desordena un poquito por lo de abajo. Entonces les presento a la señora tabla de retención documental. Es el documento que se diligencia para tomar la decisión cuando un documento está en proceso o ya casi culmina su ciclo vital o sencillamente ya lo culminó, ya terminó su, su ciclo vital del documento. Entonces, en esta tabla es muy fácil de diligenciar. Está el encabezado, que es esta partecita, y ya el proceso que se debe hacer para la toma de decisión. ¿Listo? No más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a diligenciar primero el encabezado. Entonces, a ustedes en su tabla de retención documental, que es esta, que está acá abajo, es esta misma. ¿Listo? Entonces, ustedes acá colocan su logo, el logo de la empresa que pensaron. ¿Listo? Buscan el logo por internet y lo ponen ahí. Al otro extremo del documento dice versión, van a colocar ahí 01. En fecha, van a colocar la fecha del día de hoy, entonces 10 de julio del 2023. La página van a dejar una de una, así como está, listo. Ahora vamos acá, debajo del logo dice entidad productora. Ahí van a colocar el nombre de la empresa que ustedes van a trabajar. Al otro extremo, en la parte derecha, por esa misma línea, dice código. Ahí van a escribir un código, así como inventaron o crearon el de arriba de las áreas. Ahí también van a crear, que entre comillas va a ser el código como de gerencia. ¿Sí? Entonces voy a colocar 416. Listo. Debajo de entidad productora dice oficina productora. Ahí van a colocar el área de donde viene el documento. En este caso es contabilidad. Y el código al frente, al otro extremo, dice código, entonces van a colocar el código del área, que en este caso es 208. Entonces 208. Y listo. Quedó diligenciado el encabezado de la tabla de retención documental. Ahora les voy a explicar acá abajito. Entonces, esta parte está el código, que es donde voy a colocar el código que creé arriba. Entonces, este código que creé acá arriba es el que va aquí en la tabla de retención documental. ¿Listo? Aquí en serie y tipos de documentos voy a colocar la subserie documental. Entonces son facturas de venta del año 2018. ¿Cierto? Esa es la subserie documental. ¿De dónde viene ese documento?
¿Del archivo de gestión o archivo central? ¿De dónde viene? Archivo central. Entonces, ¿qué hago? Coloco una X, no más. Estas letricas que están acá, ustedes dirán qué significan todas esas letras. Esas convenciones, las convenciones de esas letras están aquí abajito. La CO, que significa original o copia. La de la disposición final, entonces la CT significa conservación total, la E significa eliminación, la ES significa escaneo, la M microfilmación y la S selección. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Solamente colocar una X. Entonces, vamos a empezar. Facturas de venta del año 2018. Entonces, voy a escribir en singular. Ojo, en singular. ¿Listo? Así como está en la convención abajo, si es original o si es una copia. Y voy a tomar la decisión. Entonces, una factura de venta del 2018, ¿la voy a conservar en su totalidad para guardarla en el archivo histórico? ¿Sí o no? No, porque no son de vital importancia para la empresa, ¿cierto? Porque recuerden que solamente guardan allá los de vital importancia para la empresa. Voy a eliminarlas. ¿Puedo tomar la decisión de eliminarlas? Sí, ¿por qué? ¿Alguien por ahí levantó la manito? Exactamente. Entonces, son del 2018, 2019, 2020, 21, 22. No han cumplido todavía los 5 años. Están casi, pero no han cumplido. Entonces, eliminar no es una opción. Que las escaneen. ¿Puedo tomar la decisión que las escaneen? ¿Les puedo ir diciendo a los señores del archivo, escanemen esas facturas? ¿Sí o no? Entonces, escaneo. Microfilmación, eso ya, selección, que si no tuviera ninguna opción clara, entonces tomo la opción de selección. Pero como ya dije que las escaneen, entonces las escaneen, no más. Listo, ya tomé una decisión. Entonces, acá en procedimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a redactar muy claramente qué le voy a pedir a los señores del archivo. Entonces, yo voy a escribir a los señores del archivo lo siguiente. Entonces, les voy a decir, señores del archivo, pero pues ahí no vamos a escribir señores del archivo, ¿no? Ojo. Entonces, vamos a escribir, se llevan las facturas de venta del año 2018 originales, coma, del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Les estoy diciendo a los señores del archivo, señores del archivo, cojan las facturas de venta del año 2018, que ojo, son las originales que están en el archivo central, escaneenlas para que las digitalicen. Es lo único que estoy pidiendo. ¿Listo? Y ya. Y termina la tabla de retención documental.
¿Qué pasa con esta tabla de retención documental? No es porque yo la envío, entonces ya se va a hacer. No. Esta tabla de retención documental lleva un proceso de interno en el archivo. Esta tabla debe pasar por un filtro de una persona que normalmente es el jefe de archivo, que es el que autoriza que se haga o no estos procesos. ¿Por qué? Es como un filtro donde él revisa y él autoriza a los señores del archivo, sí, háganlo o no, no se puede hacer este proceso. Entonces, él revisa, si autoriza, firma, pone su sello y la tabla de retención documental se va inmediatamente al archivo a que se haga el proceso que se está pidiendo. Pero si él ve alguna anomalía en esa tabla de retención documental, no la autoriza y sencillamente la devuelve al área de contabilidad que fue la encargada de hacer esa tabla de retención documental. Y les dice, señores de contabilidad, por favor, revisen esa tabla de retención documental porque está mal hecha y no la puedo autorizar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace esa persona, que es una persona normalmente que es el jefe, que tiene mucha experiencia, conocimientos, conoce todas las políticas de archivo de la empresa, bueno, en fin, se saben todas las leyes, normas, decretos que existen sobre el archivo. Marcho es un duro en el tema. ¿Sí? Entonces, porque por ejemplo, yo hice esa tabla, pero sin querer se me fue una X acá y no me di cuenta. En procedimiento no dice nada de eliminar, pero acá se me fue sin querer una X. Llega a manos de esa persona, esa persona lo revisa y la devuelve y la devuelve y dice, no, yo no puedo autorizar eso. Y nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué no me puedo autorizar si nosotros hicimos bien la tal? Cuando la vemos, oh sorpresa que estamos pidiendo que eliminen las facturas. Y la persona encargada dice, ustedes me están pidiendo que elimine unas facturas que no se pueden eliminar todavía. Falta medio año, pero no se pueden eliminar todavía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Corregimos y volvemos, enviamos, y ahí sí, esa persona firma, autoriza, y la tabla de retención documental se va al archivo a que hagan el proceso. Listo, entonces, claro cómo hacer la tabla de retención documental. No tiene, digamos, como nada del otro mundo, ¿cierto? Entonces, claro, dedito arriba si está todo claro. Listo. Entonces, acá abajo en la tabla de retención documental, al lado de las convenciones, dice firma responsable, entonces van a colocar el nombre de ustedes. Listo. Caso mío, Luisa Rosales. Y abajo donde dice fecha, van a colocar pues la fecha de hoy. Entonces, 10 de julio del 2023. Listo. Y ya, y terminamos la tabla de retención documental. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a todo el proceso o todo quedó claro, chicos? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a pasar a ver las entregas para el día de hoy. Entonces, para el día de hoy hay pregunta número 5, que ya se las voy a activar. Pregunta número 5, ¿dónde está? Acá. Entonces van a entrar a su Classroom, van donde se trabaja en clase y dice pregunta número 5, deben hacer el día de hoy. Y la actividad número 5. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno que hay que hacer.
Entonces, pregunta número 5, damos clic sobre la pregunta donde dice ver pregunta para que se abra toda. Dice, ¿en qué año fue fundado el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? ¿Quién sabe esa pregunta? La respuesta a esa pregunta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ninguno? ¿Se acuerda? Eso lo hablamos el primer día, cuando hablamos de la historia. ¿Ninguno? 1989. Muy bien, Gloria. ¿Y dónde está ubicada la sede? Por lo menos la ciudad. En Bogotá, en el centro histórico, es en la carrera sexta, ¿sí? Eh, es la 691, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta que deben dar ahí. ¿Listo? Redactan su respuesta acá en el cajón y le dan clic en entregar. Ahora vamos con la actividad. Entonces vamos a actividad número 5. Damos clic sobre actividad número 5. Vamos donde dice ver instrucciones. Aquí se abre la tarea. Vamos a dar clic en el PDF para ver las indicaciones. Entonces es como yo les había explicado al principio, pero se los voy a volver a explicar. Es que acá enredan un poquito, pero se los explico más brevemente. Entonces, ¿la actividad cuál es? Deben pensar en una empresa como ejemplo de las existentes. Aparte de eso, pensar 5 tipos de documentos y deben, ya teniendo esa información, pues deben ir al Excel y diligenciar la pestaña azul que dice lista de documentos y la pestaña azul que dice instrumentos archivísticos. ¿Listo? Y pues lo pueden hacer a computador o a mano. A computador pues solamente se puede hacer en el Excel. A mano pues ya les di dos opciones. Si lo pueden hacer a mano, tienen que hacer todos los cuadritos a mano y todo eso. O sencillamente si pueden, si no tienen ningún inconveniente, van a una miscelánea y que les impriman por ambas caras en una sola hoja los cuadritos. ¿Listo? Sin diligenciar y ustedes los diligencian ya a mano. ¿Listo? ¿Cómo lo entregan acá en el cajón de tu trabajo? Está el cajón de tu trabajo, en agregar o crear. Cargan su documento, van a archivo, explorar, buscan su documento donde lo hayan guardado, lo seleccionan, le dan en abrir y él empieza a cargar. Cuando ya termine de cargar, pues aparece el botón de entregar y deben darle clic ahí en ese botón de entregar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la actividad que deben desarrollar? ¿Todo claro? Chicos, ok. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. ¿Listo? Nos quedamos aquí conectados por si les surge alguna pregunta o inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos? Ah, otro aviso, un aviso importante. Con respecto a la certificación, yo creo que en el transcurso de esta semana, si ustedes ya cumplieron con todas las actividades, recuerden que son un total de 12 actividades. Si ustedes ya cumplieron con la totalidad, pues sencillamente lo más seguro es que en el transcurso de esta semana les estén generando el certificado. Eso ya depende, digamos, que tanto ustedes trabajen. ¿Listo? El certificado les va a llegar al correo institucional. Ojo, al correo institucional. Yo les sugiero que saquen ese certificado de ahí.
¿Cómo lo hacen? Descárguenlo, lo pueden imprimir para que lo tengan guardado y cuando lo necesiten van y le sacan una copia o descárguenlo y guárdenlo en el computador o envíenlo al correo personal o envíenlo por el medio de WhatsApp, no sé, a la mamá, al papá, al hermano, al tío, bueno, no sé, a alguien, sí, ténganlo guardado en otra parte que no sea el correo institucional. ¿Por qué? Porque el correo institucional con el tiempo, por ahí en un mes, 2 meses, se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. Y si no sacaron el certificado del correo, pues sencillamente se les va a perder. Y si ustedes lo necesitan con urgencia, si ustedes piden una copia, pues no se la van a tener para allá. Se va a demorar de pronto unos días y pues, si la necesitan con urgencia, pues van a tener ahí como el inconveniente. Entonces, es más como una sugerencia. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, fue un placer haber estado con ustedes. Espero que lo que aprendieron pues en este curso por lo menos les sirva un poquitico en su vida laboral y les deseo muchos éxitos, chicos. Que tengan un feliz día. Señor, sí, señor. Listo, hoy hasta medianoche. Listo, chicos, entonces. Señor. Ah, entonces, que tengan un feliz día, una feliz semana y muchos éxitos, chicos, y que Dios los bendiga.